2. Los efectos de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, en la educación preescolar, primaria y secundaria. La pandemia del virus SARS-CoV-2 ha sido un hecho histórico propio de la llamada sociedad del conocimiento, la economía de libre mercado y de la mercantilización de todos los ámbitos de la vida, desde la educación, la salud y la cultura, hasta el medio ambiente y las culturas ancestrales. Esta pandemia ha tenido lugar en un contexto mundial de desigualdades sociales y económicas, brechas digitales, cambio climático, destrucción medioambiental y desposesión de grandes territorios, que ha generado el debilitamiento de los ecosistemas naturales y la propagación de enfermedades que provienen de otras especies animales. Por ello, es aceptable considerar a la pandemia como una crisis de salud pública mundial directamente vinculada con una crisis de salud ambiental planetaria. Esta crisis de salud pública mundial fue consecuencia de la deforestación, el tráfico y la extinción de diversas especies de animales, el despojo territorial para instalar empresas de extracción y agronegocios, como los dedicados a la producción de agrocombustibles o los criaderos industriales de animales de consumo humano, y el desplazamiento hacia la periferia urbana de la población trabajadora que se considera superflua, sobre todo en aquellas ciudades que colindan con el espacio rural y la selva. La velocidad con la que se propagó la enfermedad en todo el mundo se relaciona con los flujos globales de personas, migración, trabajo, turismo, desplazamientos, la alta densidad y movilidad humana en las ciudades, la desigualdad de sus impactos en la salud, el trabajo y la educación, marcadamente en la población en condición de pobreza, las mujeres, las niñas y los niños, los jóvenes, el agravamiento de la enfermedad en población adulta y con comorbilidades, asociado con el sedentarismo, un sistema alimenticio inadecuado y un sistema de salud privatizado, así como el acaparamiento de las vacunas a nivel mundial. La pandemia obligó a la mayoría de las personas a cuestionarse sobre la normalidad en la condición humana, desde aquellos que anhelaban su vida como la conocían y los que se resignaban a una nueva normalidad sin significado concreto, hasta aquellos que concluyeron que esa normalidad había puesto las condiciones para la crisis sanitaria mundial. Las medidas de distanciamiento social forzaron al planeta entero a reducir sus relaciones a la mediación de la tecnología disponible, acelerando la economía digital y dejando al descubierto que la promesa de un acceso irrestricto al conocimiento y la democratización de los saberes a través de Internet dependía del consumo de información y la disponibilidad de infraestructura digital. Durante la pandemia, proliferaron empresas dedicadas a proveer plataformas escolares en línea, de gestión educativa y del aprendizaje, tecnologías basadas en la inteligencia artificial, empresas para la protección y control de los estudiantes y proveedoras de recursos de aprendizaje en línea, cuya estrategia ha sido acercar sus productos a gobiernos y familias, a cambio de la extracción de datos personales de los usuarios. La pandemia condujo a los sistemas educativos, en la mayor parte del mundo, a considerar el conocimiento y los saberes como equivalentes de la información, siguiendo la tendencia mundial de pensar que las ideas son objetos autónomos e independientes entre sí y con respecto al estudiantado, las maestras y los maestros, la didáctica y las instituciones educativas que las producen o transmiten, lo que ha favorecido la concepción de un currículo a partir de unidades de información separadas, cuya expresión han sido las llamadas competencias o los aprendizajes clave, y ha facilitado el uso de plataformas digitales que funcionan con ese formato. Este enfoque de currículo responde a la visión del capitalismo cognitivo y la sociedad del conocimiento, en los cuales la explotación de los ciclos de vida se hace reduciendo a los sujetos en formación a meras unidades de información, por lo que la división social del aprendizaje es el principio del ordenamiento social de nuestra época. En una sociedad donde la unidad básica es la información, resulta menos importante que niñas, niños y adolescentes aprendan cosas significativas para su vida personal y colectiva, pues tiene mayor valor que durante su ciclo de vida pueda transformarse a través de la inversión
que hacen el Estado o las familias, en una mercancía, la cual se define por la cantidad de tiempo de trabajo formativo invertido en producirla, años de estudio, desde la educación preescolar hasta la educación superior. Lo inédito de la pandemia del virus SARS-CoV-2 es que de un día a otro obligó a la población de todo el planeta a dejar el espacio público y abandonar el encuentro con otras personas. A partir de marzo de 2020, casi todas las escuelas del mundo cerraron sus puertas, afectando a más de 1.600 millones de estudiantes y 63 millones de maestras y maestros, periodo en el cual se calcula que se perdieron 300.000 millones de días para los procesos de enseñanza y aprendizaje por el cierre de las escuelas a nivel mundial, de los cuales 84% ocurrió en los países menos desarrollados. El 16 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 020320, mismo que en su artículo primero estableció que a partir del 23 de marzo se suspendían las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación preescolar, primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la SEP. Esto implicó el cierre de alrededor de 274.000 escuelas en las que se encontraban estudiando poco más de 33 millones de estudiantes en todos los niveles educativos y ejerciendo la docencia cerca de 2 millones de maestras y maestros. En el caso específico de la educación preescolar, primaria y secundaria, ha implicado a 24.1 millones de estudiantes, cuya enseñanza está a cargo de 1.2 millones de maestras y maestros que laboran en 228.803 escuelas. A partir del día 22 de abril de 2020, se impulsó a nivel nacional la Estrategia de Educación a Distancia para estudiantes de nivel inicial hasta bachillerato mediante plataformas digitales, así como con el programa Aprende en Casa por medio de la televisión educativa y a través de canales de televisión de paga. Desde ese momento, la pandemia hizo visible las desigualdades educativas, mismas que se agudizaron a medida que se prolongaba la Jornada Nacional de Sana Distancia. El primer gran problema del sistema educativo ante la pandemia fue establecer procesos de enseñanza y aprendizaje con los mismos marcos de referencia que eran cuestionados previo a la crisis sanitaria, cumplir con los tiempos y contenidos curriculares, replicar en casa el trabajo del aula, centrar el trabajo en el aprendizaje expresado en conductas observables, entendidas como conocimientos, habilidades y actitudes, evaluar para tener evidencias de que las y los estudiantes aprendieron en casa, privilegiando la aplicación de exámenes, asignar a las maestras y los maestros un papel técnico que facilitara la información, ahora a través de medios electrónicos, y no aquel que construye vínculos pedagógicos para generar situaciones de aprendizaje. Para las y los estudiantes significó, la mayoría de las veces, saturación de información de cada una de las asignaturas que cursaban, lo que reflejaba la fragmentación de los contenidos de los programas de estudios, la escasa relación con su vida cotidiana y sus experiencias culturales, las dificultades para que vieran los programas de Aprende en Casa y el aburrimiento y abandono de muchas y muchos estudiantes que sí podían verlos. Si bien las y los estudiantes percibieron el esfuerzo del profesorado para continuar con las actividades académicas establecidas en los programas oficiales, no reconocieron acciones que satisficieran sus necesidades de inclusión relacionadas con sus ritmos y estilos de aprendizaje, acceso a Internet y disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación, predominio de una lengua diferente al español, violencia de género, discapacidad y falta de apoyo en el hogar. En muchos casos, se vivían situaciones en las que las y los estudiantes, así como uno o más miembros de su familia, habían enfermado del coronavirus. La madre o el padre no tenían empleo o contaban con escasos recursos, mismas que tuvieron repercusiones importantes para que pudieran seguir estudiando. El confinamiento también significó para las y los estudiantes estrés, desequilibrio emocional, tristeza, depresión, aburrimiento,
aislamiento y ausencia de significados relevantes respecto al futuro, lo que propició conductas de riesgo como el consumo de comida chatarra, bebidas alcohólicas y sustancias nocivas para la salud, sobreexposición a videojuegos, la televisión y redes sociales, muchas veces sin supervisión de un adulto, así como violencia física, psicológica y verbal. El punto de quiebre en el tejido social durante el confinamiento fue el aumento de 12% de la tasa de suicidios de niñas y niños en edad escolar. La pandemia visibilizó las redes y sujetos de apoyo con los que realmente contaban los estudiantes en sus estudios. 94.5% de las y los estudiantes de primaria y 69.7% de secundaria se apoyaron en su padre, madre, tutora o tutor, hermanas y hermanos mayores, y en el nivel secundaria el apoyo se extendió a amistades, compañeras y compañeros de clase. Todo lo anterior contribuyó a que las escuelas no lograran retener a las y los estudiantes durante la pandemia, entre otras razones, porque se perdió el contacto con sus maestras o maestros, no hicieron las actividades académicas, se redujeron los ingresos en casa o un miembro se quedó sin trabajo, la escuela dejó de tener actividades, el estudiantado no contaba con internet, computadora, tablet o teléfono celular, las actividades educativas a distancia no eran significativas o no hubo seguimiento a los estudios de las y los estudiantes por parte de un miembro de la familia. El traslado de las actividades escolares al espacio familiar representó un aumento en las responsabilidades de las familias, las cuales atendieron en su caso las nuevas tareas escolares de acuerdo con si tenían un empleo formal, informal o estaban desempleados, si participaba una o más personas en esta tarea o si no había nadie presente, en un contexto diverso de familias en donde prevalecían condiciones de apoyo y seguimiento, precariedad o violencia física o emocional. La labor de las familias en el apoyo a las y los estudiantes en casa demostró que las principales dificultades que enfrentaron para apoyar las actividades escolares fueron a. No contar con estrategias para favorecer el aprendizaje, b. Dificultades para expresarse y c. Poca comprensión sobre los métodos que utilizan las profesoras y los profesores en clase. Muchas de estas dificultades pudieron solucionarse dependiendo de si las madres, los padres o tutores contaban con un nivel educativo superior, si había diálogo con las y los estudiantes, si se empleaban estrategias de búsqueda de información complementaria y comunicación con las maestras y los maestros. Lo fundamental de la pandemia del virus SARS-CoV-2 fue que propició que en muchos casos se desdibujaran los límites que tradicionalmente había puesto la escuela respecto a la participación pedagógica de las familias, reduciéndose a una colaboración formal fuera de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De un momento a otro, las familias que tuvieron condiciones para ello asumieron el rol, la enseñanza de contenidos que no habían sido comprendidos o simplemente compartidos, el seguimiento de las tareas, la habilitación del hogar en espacios de estudio y su equipamiento indispensable para tomar clases a distancia, la organización del espacio en tiempos compartidos o que se superponían entre el trabajo de los adultos en casa y la actividad escolar de las y los estudiantes, si quedaban fuerzas y tiempo, el cuidado de la seguridad psicoafectiva y emocional de niñas, niños o adolescentes. En cuanto a las maestras y los maestros, su primera inquietud fue valorar las condiciones materiales, didácticas, tecnológicas y emocionales para continuar con sus cursos en plataformas digitales, dando seguimiento al programa Aprende en Casa, sin contar en muchas ocasiones con apoyo técnico ni pedagógico para seguir ejerciendo la docencia desde sus hogares. Fue así como de la noche a la mañana, los hogares de las maestras y los maestros se convirtieron en salones de clases, sala de juntas, centro de formación virtual, oficina de atención psicopedagógica y espacio para brindar asesoría y tutoría a distancia. En lo cotidiano, el trabajo docente se caracterizó por un ritual radicalmente distinto al que conocía la mayoría, que implicó planear las actividades de enseñanza en línea, invertir tiempo en encender su computadora, entrar a la plataforma para impartir clase o descargar tareas, revisarlas, escribir las recomendaciones y enviarlas a las y los estudiantes de grupos
que podían llegar a ser de hasta 200 personas. Lo anterior se acompañó de una gran carga administrativa que exigía a las profesoras y los profesores informes por estudiante, de quienes entregaban tareas y trabajos llenado de formularios y cuestionarios que dieran evidencia de los aprendizajes esperados, así como del trabajo docente en línea y la evaluación. Un rasgo sobresaliente es que muchas maestras y maestros que tenían las condiciones materiales, tecnológicas y de salud incorporaron en su enseñanza el uso de mensajería digital a través del teléfono celular, programas de computación para grabar sus clases, incorporar fotografías, gráficos, así como notas de audio, creación y uso tanto de blogs como de chats por grupo y asignatura. A raíz de esto, las profesoras y los profesores tuvieron que replantearse el ejercicio mismo de la docencia a través de diversas acciones que requirieron trasladarse a las comunidades y levantar salones de clase en espacios rurales abiertos para que niñas, niños y adolescentes que no tenían medios tecnológicos ni internet pudieran continuar estudiando con las medidas sanitarias necesarias. Con el apoyo de las comunidades y las familias, se acondicionaron vehículos como muros para colocar pizarrones y se usaron tortillerías para convertirlas en salones de clases centros de desayunos escolares, en donde el libro de texto gratuito cobró una importancia fundamental, ya que en muchas ocasiones fue el único material educativo disponible. Asimismo, muchas maestras y maestros tuvieron que resignificar el sentido del vínculo pedagógico desde la condición de vulnerabilidad compartida que ocasionó la crisis sanitaria, así como replantearse el sentido que le daban al currículo y la forma en que entendían la didáctica, más allá de la aplicación de una técnica, tuvieron que recurrir a sus propios saberes docentes como herramienta intelectual de primera mano. Con todo lo anterior se puede afirmar que es fundamental reinventar la profesión docente a partir de la recuperación de sus propias experiencias, saberes e historias pedagógicas, formativas y personales en el marco de un proyecto educativo nacional construido desde la diversidad, que privilegie el bienestar de la población y la emancipación de las y los estudiantes como referentes del trabajo de las maestras y los maestros. La pandemia del virus SARS-CoV-2 mostró que los conocimientos, metodologías y principios de las distintas disciplinas y su expresión escolar en asignaturas entraron en una nueva relación con la sociedad, no solamente a partir de la difusión de los lenguajes de las ciencias, sino también en el sentido y utilidad que tienen para la sociedad. En el caso de las matemáticas, éstas se volvieron un referente cotidiano para entender la pandemia y sus consecuencias. El lenguaje del cálculo, la geometría, los porcentajes, estadísticas, tasas, gráficas, planos, modelos y en general el empleo de números y sus operaciones fueron empleados por el Estado y los académicos y se generalizaron en la sociedad para explicar el número de contagios, de funciones y su proyección en el futuro. Esta situación demostró la facilidad con la que millones de personas en todo el planeta hacían uso de expresiones algebraicas, modelos matemáticos, algoritmos o gráficas, así como su razonamiento formal y deductivo para participar en el debate público sobre la pandemia. De este modo, las matemáticas, la informática, la medicina, la economía, la biología y la educación tuvieron una expresión práctica y socialmente relevante para el conjunto de la población que contribuyó para el diálogo público desde una perspectiva crítica. Con esto se rompió la idea que prevalece en los programas de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria hasta la educación superior, de que las matemáticas son un cúmulo de conceptos, fórmulas, algoritmos, teoremas y demostraciones que las y los estudiantes deben copiar del pizarrón o del libro de texto a su cuaderno, mismos que les servirán para resolver múltiples ejercicios matemáticos como práctica para presentar exámenes estandarizados, lo cual no permite que las y los estudiantes sean conscientes de su aprendizaje, de lo que ignoran y saben, y de su capacidad para relacionar conceptos con la solución de un problema. Estas exigencias transformadoras son evidencia de que, a raíz de la pandemia, el mundo está viviendo un cambio de época, quizás
un cambio de orden civilizatorio que presenta a todas y todos los actores educativos las incertidumbres, inercias y desafíos, así como la posibilidad de repensar la educación de una manera radicalmente distinta que considere 1. Estas exigencias transformadoras son evidencia de que, a raíz de la pandemia, el mundo está viviendo un cambio de época, quizás un cambio de orden civilizatorio, que presenta a todas y todos los actores educativos las incertidumbres, inercias y desafíos, así como la posibilidad de repensar la educación de una manera radicalmente distinta que considere revalorizar la vida social de la escuela y su relación con la comunidad. 2. Replantear el sentido que tienen el plan y los programas de estudio, para que sirvan como instrumentos que integren conocimientos y saberes y así resolver problemas de relevancia social e individual. 3. Reconocer a las maestras y los maestros como profesionales de la educación, con efectiva autonomía didáctica para decidir cómo abordar los contenidos de los programas de estudio y la didáctica de acuerdo con sus experiencias, saberes y condiciones materiales y escolares. 4. Resignificar el papel de la escuela, cuyo sentido es que en sus espacios se problematice la realidad a través de situaciones de aprendizaje en la que las y los estudiantes busquen soluciones a los problemas de la vida diaria empleando los conceptos, métodos y valores. 5. Reforzar la participación de las familias como parte de una sociedad democrática, diversa y plural que implique un diálogo continuo con las maestras y los maestros respecto a los procesos formativos de sus hijas e hijos, así como el compromiso con la vida escolar de su comunidad. 6. Resignificar el papel de la educación como una condición de la sociedad indispensable para formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. 7. Redimensionar el papel de las tecnologías de la información como herramientas necesarias para la enseñanza y el aprendizaje, pero que no pueden sustituir al maestro, a la escuela, ni a la didáctica como disciplina. 8. Reconocer a las y los estudiantes como sujetos de la educación que tienen derecho a aprender conocimientos y saberes significativos para su vida personal y social, que den prioridad a la salud del cuerpo en aspectos como la alimentación, la higiene, la prevención de adicciones, la sexualidad y la identidad, las actividades físicas, con especial énfasis en la salud mental, con el desarrollo de habilidades sociales, psicológicas, emocionales y afectivas. 9. Replantear el sentido de la evaluación que favorezca el avance de las y los estudiantes de acuerdo con sus propias condiciones, ritmos y estilos de aprendizaje y no se reduzca a la revisión de tareas como evidencia del trabajo de los estudiantes, el llenado de formatos y a la calificación de exámenes. Reinventar el espacio público en el que la educación sea un ámbito de verdadera interdependencia con el sistema de salud, para que brinden a las personas las condiciones y las capacidades para participar activamente en la vida política, social y económica del país.